Privado. Vamos a hablar de esto con Pedro Cascales, secretario de prensa de CAME. Bienvenido, Pedro. Gracias. Y Paz Rodríguez Niel, bienvenida, Paz. Muchas gracias, En primer lugar, vamos a contar qué dicen los puntos principales, ¿no?, de este decreto que se publicó en el Boletín Oficial. Sí, mira, no hay mucha sorpresa porque es lo que ya sabíamos que iba a decir el decreto. El decreto confirma que efectivamente es un bono de 5.000 pesos. Esto es un ingreso no remunerativo, con todo el problema que implica el dato de que sea no remunerativo, cuando el propio Mauricio Macri había firmado otro decreto que prohibía este tipo de pagos. Bueno, este es un pago no remunerativo y se va a pagar, todo esto dice el artículo 1, en 2 veces. También es lo que sabíamos, uno con el sueldo de noviembre, esto es para empleados en relación de dependencia del sector privado, ¿no?, que se va a pagar entonces en diciembre, y otro con el sueldo de enero, que se va a pagar en febrero. 2.500, 2.500, bien. Efectivamente. Ahora bien, hasta ahí parecía ser lo que se había acordado originalmente, Tal cual. Ahora bien, también lo sabíamos, pero ¿qué más se confirmó? Que este bono no es tan obligatorio, o por lo menos su aplicación no es tan obligatorio, porque esto que está previsto en el artículo 1 es modificado por el propio artículo 3, que dice que las partes podrán adecuar la implementación de lo dispuesto en el presente decreto, te estoy leyendo textual el decreto, en materia de plazos y montos para aquellas actividades o sectores que se encuentren especialmente en crisis o declinación productiva. Y acá entramos en todo lo que no dice el decreto. ¿Qué significa crisis o declinación productiva? ¿Qué pasa si un sector se considera a sí mismo en crisis? Claro, no ¿quién determina qué sector está en crisis y cuál no? ¿Y qué pasa si no lo pagan? ¿Qué pasa si un sector cualquiera decide no pagarlo? Claro. No hay una sanción establecida. Tal cual. Bueno, vamos a preguntarle a Pedro Cascales, secretario de CAME, porque bueno, justamente cuando hablamos de crisis uno lo primero que piensa es en CAME, piensa en las pymes. ¿Ustedes cómo tomaron esta disposición? Bueno, nosotros justamente este es uno de los puntos que habíamos pedido, que se contemple las distintas realidades de tamaño de empresa y de sectores, porque no es lo mismo un banco o una gran empresa exportadora que una pequeña y sobre todo una microempresa del interior del país, industrial, comercial, que muchas están en problemas. Entonces que tenía que tomarse justamente, contemplar las distintas realidades. Y eso es lo que el decreto está reflejando. Y también otro tema importante es que se tome a cuenta de futuros aumentos. Es decir, que existe esa posibilidad, eso también lo dice, también ¿no? Que se tome a cuenta de futuros aumentos. Entonces, de alguna manera, nosotros sabemos que el empleado necesita un mayor sueldo porque la inflación se ha comido prácticamente todo y más. Pero también la realidad es que muchas pymes están en problemas. Entonces, esta posibilidad de que se negocie con el sindicato y con la gremial empresaria de acuerdo a lo que están pasando las pymes, y de esa manera se pueda extender el plazo o achicar el monto, porque es hasta 5.000 pesos, no es que sean 5.000 pesos taxativamente. Y tal vez hay empresas que pueden pagar más, inclusive. Es decir, no es que porque hay empresas que pero aquí se habla de hasta 5.000 pesos, ¿no? No se deja la puerta abierta para más. Esto, entraría en otra negociación. Lo importante para nosotros es que se contempla la realidad de muchas pymes. Porque nosotros vemos que hay muchas pymes con dificultad para pagar impuestos, para pagar proveedores, incluso para pagar los sueldos, ¿no? Claro. Ahora, si se puede pagar a cuenta de futuros aumentos, entonces en este caso sería remunerativo. En este caso, no, sigue siendo... Porque, bueno, si fuera cuenta de futuros aumentos, claro, ahí ya se convierte... Exacto. Se convertiría ya en remunerativo. Sería como un anticipo de un futuro aumento, y en ese caso sí. Y entonces también, por otra parte, el empleado recibiría menos de esta cantidad. Cuando es remunerativo, obviamente tiene todos los descuentos que tiene que tener. En ese caso sí. Si se convierte en remunerativo porque esa cuenta de un futuro aumento, sí. Claro, o sea que existe también esta posibilidad. Igual es un tema que hay que analizar legalmente porque es una zona un poquito gris, digamos, como está redactado así, es tal cual lo que está separando. ¿Ustedes lo consideran obligatorio para las pymes? El decreto dice que es obligatorio, lo que pasa es que se contemplan situaciones de empresas que están en crisis o en declinación productiva, como dice el decreto. ¿Y qué es una empresa en crisis o declinación productiva? Bueno, eso es lo que no está aclarado. Claro. Eso es lo que no está aclarado. Pero, a ver, lo importante acá es... Para nosotros, ¿no? Lo principal es que las pymes puedan mantener el empleo, porque nosotros estamos viendo que muchas pymes están en una situación muy crítica o bastante crítica, y si esas pymes tienen la obligación de pagar, nuestra preocupación no es que despidan, nuestra preocupación es que eventualmente cierre alguna de estas pymes. Esa es la real preocupación que estamos viendo. Hace poquito hicimos una encuesta, 50% de las pymes comerciales están perdiendo dinero.
Y hay un 50%, hay un 20% que están en punto de equilibrio. El tema es cuánto pueden aguantar esas pymes. Entonces, nuestra preocupación son pequeñas estructuras de menos de 10 personas, claro, típicamente 5 personas trabajando. Entonces, ahí es el problema que nosotros vemos, que es importante esta flexibilidad que da el decreto, que permite justamente contemplar esas situaciones. Y qué mejor que el sindicato y la gremial empresaria, que conoce la realidad de cada sector, como para adecuar el tema. Claro, pero los gremios ya venían reclamando, por lo pronto, la reapertura de paritarias, con lo cual, digo, si esto queda sujeto a lo que puedan negociar los gremios con las patronales, esto no modifica en nada la situación. En realidad, es decir, lo importante acá es que justamente, como bien decís, haya una apertura de paritarias entre el gremio, es decir, la gremial empresaria y el sindicato, para justamente ver el futuro aumento que haya que dar y que se pueda dar, que sea pagable. En el fondo, acá lo que tenemos que tratar, más que este tema, que es un tema puntual para, digamos, para dar una compensación a los trabajadores, es cómo hacemos medidas de fondo para reactivar la economía. Claro, lo que pasa que para también... volver a crecer, porque esto es un paliativo, ¿no? Claro, totalmente. Esto es cierto, lo que pasa que son medidas a largo plazo y uno tiene que pensar también en el mientras tanto, ¿no? Y que llega a fin de año y que la gente necesita tener plata en su bolsillo. Sí, igual va a llegar, digamos, una parte va a llegar a fin de año, claro, por la otra parte se va a pagar en febrero. Es decir, que solamente 2.500 pesos van a llegar en diciembre. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Claro. Porque lo que dice el decreto es que son 5.000 pesos. Claro, pagadero en 2 partes. Pero que dice que los montos incluso se pueden, que decíamos del artículo 3. Claro. Digo, no solamente que es hasta... Y los plazos. Sino que además, claro. El artículo 3 habla de montos y plazos, de flexibilidad en ambos casos, ¿no? Ustedes negociaron esto con el gobierno, ¿no? Fueron parte de la mesa de negociación. parte de la mesa de negociación. ¿A qué se comprometieron a cambio? No, no hubo un compromiso a cambio. Esto es una situación para tratar de mejorar un poco la situación, de haya un poco más de circulante en la calle. Claro. Lo que pasa porque digo, partiendo del escenario inicial, donde va a haber un bono de 5.000 pesos obligatorio para el sector privado, ustedes se sentaron, hubo una negociación y esto, la verdad es que flexibiliza mucho. Flexibiliza porque la realidad se impone. Cuando vos tenés una realidad de muchas pymes, estamos hablando... Hay 800.000 pymes en Argentina. En el sector comercial hay 1.200.000 trabajadores, donde hicimos la encuesta. De 60-70% pertenece al sector pyme. Si hay 50% de las pymes que están perdiendo dinero, acá el tema de vuelta pasa cómo sostenemos el empleo. Claro. Y en el fondo lo que tenemos que atacar es cómo generamos las causas para volver a crecer. Recién ustedes estaban hablando de la tasa de interés del 70%. Altísima. 70% es el piso. Entonces, si nosotros no logramos... ¿Cuánto están pagando? Y hay pymes que pagan arriba del 100%, y ni te hablo de cuevas o financieras fuera del sistema formal. Basta que la gente mire en la tarjeta de crédito cuánto le llega si no paga la totalidad de la tarjeta. No, Estás entre el 100 y el 120% de interés. Entonces lo que tenemos que lograr es ver cómo hacemos para volver a generar un mecanismo virtuoso de crecimiento donde tiene que bajar la inflación drásticamente, tienen que bajar las tasas de interés, y tenemos que volver a generar un mecanismo virtuoso que premia al que invierte. Hoy paga el mismo impuesto a las ganancias aquel que compra una máquina y genera empleo que aquel que compra dólares o compra un bono. Cierto. Ahora, recién decías lo más importante es tratar de sostener el empleo, pero el decreto también habla del empleo, habla de los despidos. Correcto. Y de un mecanismo por el cual se tiene que avisar con 10 días de anticipación y tener una reunión con el Ministerio de Trabajo, ahora de Producción, Secretaría de Trabajo, para ver cuál es la causal de este despido. Y cómo se va a extinguir ese contrato laboral, digamos. Claro. En realidad, lo que se está diciendo es una especie de filtro previo para que no haya un despido masivo, sino 10 días y ver si se puede llegar a algún tipo de solución. Imagino que quieren contemplar eso. A pesar de que las pymes somos los principales dadores de empleo en la economía, el 70% aproximadamente del empleo privado, las pymes en general no despedimos, y no despedimos por varios motivos. Hoy no despedimos, en primer motivo, no tenemos ni cómo pagar indemnizaciones, la mayoría de las pymes. Segundo, la gente que trabaja en una pyme está altamente calificado, es muy difícil de reemplazarlo porque son gente que trabaja y hace a veces hasta muchas tareas difíciles de conseguir a alguien que las realice. Y después los conocemos de años, hay una relación afectiva con la gente que trabaja en las En general, una pyme, ¿cuántos empleados tiene? Mira, típicamente una pyme está por debajo de los 10 empleados. Claro. Te diría que el 90% está abajo de los 20 empleados.
Claro, Es son decir, relaciones muy personales. Son muy personales, uno conoce a todo el mundo, conoce a la familia, etcétera. Una pyme cuando ya empieza a despedir es porque realmente está en riesgo la continuidad. Puede haber un despido puntual, Claro. pero hablando de despidos, Claro. aparte realmente una pyme, te repito, 10 empleados, ¿cuántos puedes despedir? 1, 2, después ya no tenés cómo seguir operando. Porque Claro. Bueno, pero son también al estructuras mismo muy tiempo, pequeñas. recién lo decías, es el mayor tomador Es el mayor generador de empleo, ¿no? del país. Y por eso es tan importante proteger a las pymes. Porque además, pensemos lo siguiente. La economía, el sector privado es Sí. el 55% de la economía. Nosotros generamos el 70% de ese 55%. El resto, el otro 45%, sector público. Si a nosotros nos va mal y no podemos sostener ese empleo, imagínate cómo vamos a pagar, cómo vamos a sostener el otro 45%. Por eso nosotros estamos tan preocupados, más allá del tema del bono, estamos tan preocupados en sostener a las Claro. pymes. Esa es nuestra preocupación central y cómo generar mecanismos virtuosos que generen crecimiento, cómo ampliamos la torta, cómo ampliamos el mercado, cómo crecemos. Esa es nuestra preocupación. Hoy estamos retrocediendo y eso es lo que más nos preocupa. Cascales, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Paz. La seguimos en un ratito. Vamos ahora a cambiar de tema porque tenemos que hablar de este piloto, un piloto privado que interfirió en un vuelo en Aeroparque. Estamos hablando de un vuelo que